Seguimos en el noticiero de A24. Le damos la bienvenida a Marco Lavagna, diputado. Buenas noches, Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias. Bueno, hay todo un run run de este fin de semana porque tenía que venir el desembolso de los 5.400 millones de dólares del Fondo Monetario. Aparentemente no van a llegar. Y la pregunta es si el gobierno va a buscar que antes del 27 de octubre vengan, si realmente los necesita o puede sortear esta etapa. Mira, yo creo que teniendo la señal de que los fondos van a venir en algún momento, eso ya despeja alguna duda. El cepo lo que ha hecho es darle un poco de margen de maniobra al gobierno, le da un poco más de tiempo, con lo cual no es que los necesita ya de forma inmediata. Sí. Si a esto la señal es que no van a venir, ya ahí sí es negativo. Creo que se puede esperar a después de las elecciones o mismo más centrado el proceso. Pero entiendo que hoy igualmente el Banco Central no se desprendió de tanta cantidad de reservas, unos 40 millones sí, no, aproximadamente, pero lo puede sostener. Por eso te digo que el cepo lo que le generó fue un colchón un poquito más grande, que le va a durar un poco más. A esto le tenés que sumar el aumento de la oferta de dólares que vas a tener producto de la liquidación de exportaciones, que está siendo bastante más baja de lo que se esperaba originalmente, pero igualmente eso, de vuelta, en términos de margen de maniobra, en términos de tiempo, te da un tiempito para esperar un poco más, no lo necesitas tan urgente. Hoy Mauricio Macri decía en un acto que en realidad la gente tenía incertidumbre de lo político después de la elección del 11 de agosto. Yo ahí no coincido, y me gustaría tu opinión, Marco, porque el gobierno en realidad lo que ve es incertidumbre político-electoral y en las calles hay incertidumbre económica. Es cuánto va a estar el dólar, qué va a pasar con mi economía, cómo el año que viene voy a afrontar todos los gastos que tengo. Sí. A ver, cuando uno dice que hay incertidumbre electoral, lo que está tratando de decir es esta devaluación o esta crisis que estamos pasando fue producto del resultado de las PASO. Y yo en eso no coincido. Creo que en todo caso lo que te generaron las PASO fue incorporarte un poco más de incertidumbre, pero el problema es económico. El problema tenés una economía que no venía funcionando hace más de 2 años y tarde o temprano, que el gobierno venía tapándola con parches, tarde o temprano esos parches revientan. Te revientan antes, un poquito después, un poco más ordenado, más desordenado, pero siempre revientan. Bueno, lo que pasó con las PASO es que se adelantó ese reviente de los parches y fue más desordenado. Pero el problema es económico, lo político le pone un toque adicional, ¿no? Y en ese sentido, Marco, desde que el gobierno empezó a poner control de capitales, y no te digo día, pero cada un par de días o cada semana agrega algún tipo de restricción adicional. ¿Pensás que va a seguir esto? Porque cuando uno recuerda lo que fue el kirchnerismo con el control de capitales a partir del 2012-2013, ve que también cada tanto iba, digamos, poniendo más controles a medida que las complicaciones se acumulaban. ¿Ves un mismo derrotero en ese sentido? Posiblemente no tan fuerte como los últimos 4 años del kirchnerismo, pero sí con algún avance en pequeñas regulaciones que empiecen a restringir alguna salida, como fue la de esta semana, la del famoso rublo, ¿no? Exacto. Esas cosas sí yo creo que pueden ir pasando. Pero no veo un avance así sobre los pagos de importaciones, como terminamos teniendo en el gobierno anterior, ¿no? Pero sí veo un proceso, hasta que no se estabilice, no empiece a recuperar la economía, va a ser todo muy, muy frágil. Ahora, paradójicamente también, Marco, cuando uno habla con representantes o ejecutivos del sistema financiero, son muy críticos de cómo el gobierno vino manejando esta crisis desde el 11 de agosto, por la torpeza de, digamos, decretar el reperfilamiento sin control de capitales antes, digamos, y cosas adicionales que se van sumando día por día, qué sé yo, las trabas para que un tenedor de deuda argentina al exterior pueda acceder a los dólares, como pasó ayer con el bono de una empresa. O sea, ¿cómo estás viendo eso? ¿Coincidís con ese análisis? Sí, yo creo que el anuncio del reperfilamiento, que es una reestructuración. Digámoslo, una reestructuración de la deuda o default. Sí, default depende de cómo la hagas. Después entramos en el tecnicismo de si es un default o no, pero
haber anunciado eso sin el control de capitales, yo coincido, no tenía sentido. Pero cuesta Y caro mucho- ese error, son Sí, y mucho cientos menos, o miles de millones de dólares. sí, y mucho menos cobra sentido porque anunciaste la reprogramación de los títulos que vencen en el 2020 y 2024. Exacto, Porque generaste una expectativa donde encima después nunca mandaste un proyecto. nada. Ni No, siquiera un DNU. Ni un DNU, ni un proyecto, ni un borrador que hayas discutido con el resto de los espacios políticos, y el mercado estaba descontando que vos estabas negociando eso. Entonces, todas esas cosas te generan una desconfianza adicional por parte de los famosos mercados, y esa es parte de la crítica. Fíjate que después de haber anunciado el reperfilamiento, a los 2 días se ven obligados a aplicar el cepo por la pérdida muy grande que habían tenido. Esto fue un miércoles, el día viernes ya se habían perdido 3.000 millones de dólares en 2 días. Es ahí donde el fin de semana anuncian ya obligados el cepo. El cepo. Marco, vuelvo más a la economía local. Yo ayer hablaba con Willy que agosto fue una inflación del 4%, pero fue un agosto partido. Antes y después del 11 de agosto, claramente. Con un incremento de precios brutal en los últimos 15 días del mes. ¿Qué va a pasar en septiembre? Y septiembre seguramente tendrás una inflación entre el 5,5% y 6% posiblemente. O sea, vamos a volver a una inflación que hubo meses atrás y que después se trató bien de bajar. Por eso yo, creo que en algún programa acá lo hemos hablado, Sí. cuando me decían se está desacelerando la inflación. No, estás volviendo al nivel previo del pico. Claro. Pero estructuralmente seguís con una inflación muy alta. Tuviste una devaluación, eso obviamente te genera de vuelta otro salto, No sirve, otro salto de precios. digo, en lo que es precio de productos, reducir el IVA a 0 en los productos de la canasta básica, precios esenciales, extender precios cuidados, patear que esto yo estoy mirando como que en el verano toda la sociedad quiere relajar un poco, pero ahí están pateando los 2 aumentos del gas, digo, 2 aumentos del gas porque es el diferimiento de octubre a enero. Lo que no vamos a pagar ahora en porcentaje de lo que consumimos en invierno, hay que pagarlo en enero. Después el resto de las prepagas también que aumenta. La nafta. Bueno, pero La disminución del IVA sí. se termina en diciembre. Y la que primero, digo, la del 14, el 14 de noviembre termina la medida de la nafta. La nafta eran 90 días. Eran 90 días, termina el 14 de noviembre. En o sea diciembre que, termina el IVA. y entonces, digo, entre el 27 de octubre que se define la elección y el 10 de diciembre, tenés el principal conflicto que es el tema de naftas para que no siga generándose incremento de precios. Que esa bomba de tiempo, ¿quién la tiene que resolver? Y yo creo que eso ya va a quedar para el próximo gobierno, gane quien gane las Sí. elecciones. Yo te extendería el problema quizás un poquito también hasta marzo. Y Willy, Sí. vos me vas a poder ayudar. Todas las LETES, las LECAP, estos títulos cortitos que reprogramaron, vencen en marzo. Exacto. Porque los 180 días vencen en Sí. marzo. ¿Cómo va a hacer el gobierno para pagar eso? ¿Va a ser emisión monetaria que después termine en precios? ¿Va a dar un bono más largo? Digo, Vuelve a reperfilar, vuelve entre a comillas. reperfilar. Digo, entonces todo eso... A ver, el nuevo gobierno, de vuelta, sin importar quién gane, ¿no? Se va a tener que enfrentar en los primeros 4 o 6 meses de gestión con una situación social muy compleja, muy delicada. Ayer votamos la emergencia. Con un aumento de precios que este año va a terminar cerca del 60%, entre 55 y 60. Con una caída del empleo de cerca de 300.000 puestos de trabajo. Una economía que va a caer 2,5 o 3%. Un problema con el reperfilamiento de títulos. Todo eso en un lapso de 6 meses. Luego, el gobierno que asuma no va a tener luna de miel. Y el que asuma va a tener que saber muy bien cuáles son los botones que tiene que tocar para ir desactivando todos estos problemas. Solo con porque se publicó, digo, hablando de si Alberto Fernández fuera, yo entiendo que en tu espacio político, en Consenso Federal, por supuesto, están en competencia, pero si yo tengo que tomar la foto de lo que ha pasado en la primaria y que se traslade y de igual manera en octubre. Alberto Fernández, ¿qué tiene que hacer? ¿Un pacto social con todos los sectores o pedir, como se dejó trascender, algún plan económico, algún economista que en algún momento estuvo con el gobierno y ahora ya no? Mira, me parece que lo primero tiene que ser cosas políticas. Argentina tiene una crisis política y una crisis económica. Si vos no empezás a dar las señales correctas desde lo político, es difícil que encares lo económico.
Cuando me refiero a lo político, Sí. tenés que dar una sensación de que realmente vas a buscar un acuerdo económico-social, que yo creo que es necesario, donde tenés que tener a las distintas fuerzas, tenés que tener a los sindicatos, a las empresas, pero sobre todo tenés que poder transmitir un rumbo de para dónde vas. ¿Por qué digo esto? Porque si vos no transmitís con mucha claridad, vamos para allá, y la gente no te cree, cualquier cosa que hagas después de lo económico no te va a servir. Tiene que ser un rumbo que marques y después medidas que te vayan confirmando que ese es el rumbo. Y de esa forma vos vas pudiendo empezar a ganar un poco de tiempo, lo que los economistas técnicamente llamamos las expectativas. Sí. Sí. Digo, vas ganando un poco de tiempo y te da margen para ir desarmando las distintas cosas. Tenés el desembolso del Fondo Monetario, los 5.400, supongamos que entra después de las elecciones, creo que inmediatamente tiene que agarrar el gobierno a hacer una recompra de títulos, donde primero rescatás los de corto para evitar que en marzo tengas un problema, podés buscar sostener algunos bonos de corto, digo, pero son un montón de medidas que tenés. Y en el medio tenés que ver cómo haces para paliar la situación social, que es muy compleja.